Hola, ¿cómo están? Espero que todos bien. Supongo que ya están aburridos de estar tan encerrados, lo mismo que yo. Y bueno, acá estamos probando una nueva modalidad para subirles las clases que, si Dios quiere, nos va a solucionar todos los problemas que veníamos teniendo antes. Por lo pronto los de conectividad, porque este video lo van a poder reproducir desde el campus virtual sin necesidad de irse a YouTube o a ningún sitio externo. Y como lo están reproduciendo dentro de un dominio que termina en .edu.ar, eso no les implica, mientras lo reproduzcan desde dentro del campus, donde el video está incrustado, no les va a generar ningún tipo de gasto, aún se estén manejando con celulares, ¿sí? Así que espero que esto les ayude a poder ver los videos que antes era complicado porque desde YouTube implica un consumo de datos y bajarse el video también. Acá no lo tienen que bajar ni tampoco tienen que ir a otro lado para verlo como YouTube, sino que simplemente lo reproducen desde dentro del campus y listo. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es el tema de músculos comunes del miembro torácico. Ya vimos la constitución ósea del miembro torácico, ya vimos también las articulaciones del miembro torácico. Nos tocaría entonces empezar con la parte activa del sistema locomotor en esta parte del cuerpo, que son justamente los músculos que están asociados al miembro. Pero antes que nada, lo que vamos a ver es un grupo de músculos, como indica acá el título, los músculos comunes del miembro, que son los músculos que establecen la conexión entre el miembro torácico y el esqueleto axial. Como ustedes ya han visto en osteología, la cintura escapular no es una cintura completa o no cumple con los requisitos que debe cumplir una cintura, que es la de unir el esqueleto apendicular con el esqueleto axial, porque está formada por un solo hueso, que es la escápula, que está aplicado contra el tórax, pero no hay ninguna unión real con el esqueleto axial, como ocurre, por ejemplo, si lo piensan en nosotros, donde la clavícula hace una unión con el esternón y de esa manera se produce la unión con el esqueleto axial. Esto en los animales domésticos, que son cuadrúpedos, no sucede y justamente esa unión va a estar producida por un conjunto de músculos que son estos músculos, los músculos comunes. Bueno, en esta diapositiva estamos viendo cómo se constituye la cintura escapular en un organismo que es bastante inferior a lo que estudiamos nosotros. Esto es un esqueleto de una rana, ¿sí? Es un anfibio. Eh, y sin embargo, a pesar de que es un organismo inferior a los que estudiamos nosotros, que son mamíferos domésticos, tiene una cintura escapular completa, ¿sí? Si se fijan, su cintura escapular está compuesta por dos huesos, ¿sí? Que se llaman escápula y supraescápula y corresponden a lo que sería la escápula en los animales domésticos, ¿sí? Pero además, ay, me pasó, perdón, de diapositiva, volvemos, pero además de la escápula y la supraescápula tenemos dos huesos más. Este que está señalado con el número 4, que es un hueso que se llama coracoides, y este que estamos viéndolo del otro lado, que está señalado con el número 3, de este lado no lo vemos bien, que es la clavícula. Entre los tres, la escápula, el coracoides y la clavícula, constituyen la cavidad glenoidea que recibe a la cabeza del húmero. ¿Sí? Bastante distinto de lo que pasa en los animales domésticos, donde la cavidad glenoidea solo corresponde a la escápula y tanto el coracoides como la clavícula se han visto reducidos o se transformaron en otras cosas, ya vamos a ver, lo que hace que la escápula quede ahí sueltita, pegada contra la pared torácica sin tener una unión ósea verdadera con el esqueleto axial. Acá estamos viendo lo mismo, pero desde ventral, ¿sí? Este hueso tan complicado que estoy señalando con la flecha es el esternón, ¿sí? Y ahí vemos la escápula y la supraescápula, y también la clavícula y el coracoides, y cómo entre los tres constituyen la cavidad glenoidea para la cabeza del húmero. Esta situación que se da, bueno, vemos exactamente acá lo mismo, pero ya no en un dibujito, sino en el hueso real, ¿sí? Escápula y supraescápula, clavícula, coracoides y todo este hueso que es el esternón. Esta situación en algunos animales, como por ejemplo nosotros mismos, se mantiene bastante intacta porque en los seres humanos vemos acá la clavícula que hace un puente
con el esternón, y si bien el coracoides ha desaparecido como un hueso independiente, la unión está asegurada a través de la clavícula. ¿Sí? En las aves, que vamos a estudiar en anatomía 2, pasa algo parecido. Acá tenemos el húmero, ¿sí? Este hueso planito que aparece acá paralelo a las vértebras torácicas es la escápula, y acá tenemos el coracoides y la clavícula uniéndose al esternón, que es muy grande en las aves porque ahí se insertan los músculos pectorales, que son los músculos del vuelo, la pechuga concretamente. La clavícula seguramente la conocen porque se une con la del otro lado y forma ese huesito en forma de B corta que todos rompemos para ver a quién le trae suerte quedarse con el pedazo más grande. Y acá, bueno, totalmente tenemos una cintura escapular completa con los 3 huesos. En el caso del ser humano no es completa, pero sigue cumpliendo su función de unirse al esqueleto axial. Fíjense que cuando más amplios son los movimientos que puede hacer el miembro torácico en las aves y en los seres humanos puede hacer circunducción, más completa es la cintura escapular, pero nuestros animales domésticos básicamente tienen reducidos los movimientos de la articulación escapulohumeral a la flexión y a la extensión, y una abducción y una aducción muy limitadas, y eso justamente tiene que ver con que algunos de estos elementos óseos han desaparecido. ¿Qué es lo que pasa en los animales domésticos? Bueno, por un lado, que el hueso coracoides desaparece y queda transformado en un pequeño proceso, el proceso coracoides. Recuerdan que lo vemos por medial del tubérculo supraglenoideo, esas penitas, una puntita ósea que ha quedado como un residuo evolutivo, y la clavícula se ha transformado en una intersección tendinosa. Recuerdan, las intersecciones tendinosas son rafes fibrosos que aparecen en el interior de algunos músculos. Bueno, la clavícula ha quedado convertida en una intersección tendinosa dentro de un músculo que vamos a ver dentro de un rato, que es el músculo brachiocefálico, y con los años, en algunos animales, como los carnívoros, puede llegar a calcificarse y transformarse en hueso, pero en ningún momento forma una unión real con el esqueleto axial. Esto nos deja entonces el problema que les contaba al principio, que es que la escápula apoyadita sobre las costillas y sobre las vértebras torácicas no tiene una unión real con el esqueleto axial, y por lo tanto esa unión se tiene que establecer a través de una serie de músculos, ¿sí? Este tipo de músculos son los que llamamos músculos comunes del miembro torácico. Los músculos comunes son los que van a establecer este puente con el esqueleto axial, es decir, que son músculos que se van a originar en el tronco y se van a insertar o en la escápula o en algunos casos en el húmero. A veces pueden llegar un poquito más distalmente en el miembro y llegar hasta el antebrazo, y de esa manera van a sostener el miembro al esqueleto axial. Esto es un tipo de articulación distinta de las que vimos en generalidades. Esta no se la nombramos nunca, y es una articulación en la cual los medios de unión son músculos, ¿sí? La articulación recibe el nombre de articulación escapulotorácica, y los músculos que actúan como puente en esta articulación, como ya dijimos varias veces, son los músculos comunes del miembro, que hay que diferenciarlo de los músculos propios del miembro. Los músculos propios del miembro son los músculos que se originan y se insertan dentro del miembro, por ejemplo, que van del escápula al húmero, del húmero al antebrazo, etc. ¿Sí? Es muy común que uno confunda la denominación de músculos comunes y músculos propios con algunos términos que usan algunos autores como Dice, concretamente lo de músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Dice utiliza como, digamos, sinónimo de músculo común a músculo extrínseco, porque viene de afuera del miembro, y como sinónimo de músculo propio a los músculos intrínsecos, porque van de un sector a otro del miembro. Esto la verdad no es correcto. Extrínseco e intrínseco son términos que tienen que ver con el desarrollo embriológico de estos músculos, y no nos vamos a meter en esto. Simplemente vamos a decir que no es lo mismo decir extrínsecos e intrínsecos, un término que nosotros no vamos a usar, que decir comunes y propios, que es el término anatómico correcto. Bueno, me faltaba decir que las articulaciones cuyo medio de unión son músculos, de las que no hablamos en su momento en generalidades porque el único ejemplo era esta, entonces era preferible dejarlo para hablar en este momento, constituyen un tipo especial de articulaciones que se llaman sinsarcosis. Las sinsarcosis son entonces articulaciones en las cuales los medios de unión son músculos, en este caso los músculos comunes del miembro, y la articulación es la sinsarcosis escapulotorácica. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es ver cada uno de estos músculos propios, que recordemos se van a tener que originar en el tronco e insertarse en alguna parte del miembro.
Los músculos comunes del miembro torácico se pueden dividir de muchas maneras y cualquier división que hagamos de ellos es una división didáctica, es decir, que facilita poder identificarlos en una preparación. De modo tal que distintos autores pueden elegir clasificarlos de distinta manera. Nosotros vamos a elegir la manera en que elige clasificarlos Getty, porque es la que mejor respeta la forma en que estos músculos se ven en una preparación. Él los divide en un grupo dorsal y un grupo ventral, o una división dorsal y una división ventral, según cómo están ubicados en el preparado, y a su vez a cada uno de estos grupos los divide en una capa superficial y una capa profunda. Primero vamos a ver entonces la división dorsal, los más dorsales de los músculos comunes, cuya capa superficial está formada por un músculo que se llama trapecio y la capa profunda está formada por dos músculos que son el romboides y el dorsal ancho. Vamos a hablar de estos tres músculos en orden. Bueno, acá tenemos el trapecio. Fíjense, un músculo triangular en su forma que se inserta, como podemos ver, en la espina de la escápula y que tiene dos porciones claramente definidas. Una porción cervical, que se origina de la porción funicular del ligamento nucal, y una porción torácica que se origina del ligamento supraespinoso. Las dos porciones confluyen, volvemos atrás, las dos porciones confluyen sobre la espina de la escápula y de esa manera, fíjense, el músculo está sosteniendo la escápula del esqueleto axial, en este caso concretamente de la región cervical y de la región torácica de la columna vertebral. ¿Sí? Estas dos porciones normalmente están separadas por una especie de rafe fibroso que se ve muy bien en los preparados reales. Después vamos a ver algunas fotos de preparados reales para que lo puedan distinguir. Bien, este entonces es el músculo trapecio, no tiene diferencias entre las especies y es el más superficial de la división dorsal. En la capa profunda, es decir, ya si levantamos el trapecio y vemos que hay más profundamente, nos vamos a encontrar con otro segundo músculo que es muy parecido al trapecio y se llama romboides, pero está un plano más profundo. Fíjense que también tiene una porción cervical que se origina de la porción funicular del ligamento nucal y una porción torácica, pero que es mucho más cortita que la del trapecio, y entre las dos se van a terminar insertando en la cara medial del cartílago de la escápula. Recuerden que los caninos no tienen un cartílago de la escápula muy desarrollado, pero sí tienen una bandita de cartílago y en la cara medial es donde se inserta este músculo. Y la única diferencia que podemos mencionar acá entre especies es que los carnívoros, concretamente los caninos, tienen una porción más de este músculo que va a llegar hasta la cabeza, que se llama porción cefálica del romboides. Que quede claro que para poder ver este músculo necesariamente tenemos que levantar el trapecio, porque si no, no lo podemos ver, y por su disposición, que es muy parecida a la del trapecio, algunos autores antiguamente lo llamaban trapecio interno, justamente porque está un plano más profundo del trapecio. El otro músculo de la capa profunda de la división dorsal es el dorsal ancho, un músculo muy extenso que se origina a través de la hoja superficial de la fascia toracolumbar, como estamos viendo acá, ¿sí? Lo hace a lo largo de todo el ligamento supraespinoso. Recordemos que la fascia toracolumbar, como toda fascia profunda, tiene una hoja superficial y una hoja profunda. La hoja profunda era la que apretaba los músculos epiaxiales, esta es la hoja superficial, y la hoja superficial le va a dar o le va a servir para originarse este músculo que va a terminar insertándose en la cara medial del húmero, ya no en la escápula, en la tuberosidad redonda del húmero. ¿Sí? Aunque el músculo pueda parecernos originalmente superficial, porque su origen es superficial, su inserción es profunda, porque va a la cara medial del húmero, y por lo tanto por eso lo consideramos en la capa profunda. Bueno, estos tres músculos entonces, trapecio, romboides y dorsal ancho, constituyen la división dorsal de los músculos epiaxiales. Vamos a verlos ahora en preparaciones reales. Acá tenemos un caballo que está colgado con todos sus músculos disecados. Vamos a ubicarnos, esto es el cuello, esto es la cabeza, acá tenemos el tórax, acá tenemos la escápula, ¿sí? Acá el húmero, a esta altura aproximadamente tenemos el codo. Esto que estamos viendo acá es la espina de la escápula que se puede palpar en el animal vivo por debajo de la piel sin ningún problema. Y acá estamos viendo el trapecio con sus dos porciones, la porción torácica y la porción
cervical, ¿sí? En la siguiente foto vamos a ir a un plano más profundo y vamos a poder ver el romboides. Fíjense que acá también podemos ver el dorsal ancho. Lo estamos viendo acá, originándose de la hoja superficial de la fascia toracolumbar, pero a medida que nos vamos acercando al miembro, es como lo que lo perdemos, porque aparecen otros músculos del miembro, que son músculos propios, todavía no conocemos, que lo tapan y no nos dejan ver su inserción. Acá en una capa más profunda eliminamos el trapecio, fíjense, acá tenemos todavía la espina de la escápula, acá tenemos el cartílago de la escápula y podemos observar el romboide con su porción cervical, originándose de la porción funicular del ligamento nucal, y su porción torácica, que como les había dicho es más cortita y se origina ahí del ligamento, no digo bien, del ligamento supraespinoso. Bueno, todo esto tenía que ver con la división dorsal de los músculos epiaxiales, capa superficial y capa profunda. Ahora vamos a ir a la división ventral de estos músculos, que también tiene una capa superficial y una capa profunda, y es un poco más complicada que la división que acabamos de ver. Más complicada porque tiene más músculos, no porque los músculos sean específicamente muy complicados. Bueno, la división ventral entonces de los músculos epiaxiales también tiene una capa superficial, pero va a estar formada por un montón de músculos, esta capa superficial, por un músculo que se llama brachiocefálico, por un músculo que se llama homotransverso y por un conjunto de músculos que se llaman pectorales superficiales, que incluyen al pectoral descendente y al pectoral transverso, y una capa profunda que va a estar formada por otros pectorales, que son los pectorales profundos, que son el pectoral ascendente y el subclavio, y el músculo serrato ventral. Atención con este músculo, no confundirlo con el serrato dorsal, que en algún momento ya lo nombramos como que la hoja profunda de la fascia toracolumbar, la que envuelve los músculos epiaxiales, le daba origen al serrato ventral que termina insertándose sobre las caras laterales de las costillas. Lo vieron con Nico cuando veían los preparados de musculatura epiaxial. Bueno, acá hay un montón de músculos, los vamos a ir tratando de a uno. No se asusten, que con paciencia se aprenden y no son nada difíciles. Bueno, el primero de todos es el músculo, estamos en la capa superficial, brachiocefálico. Como su nombre indica, el brachiocefálico va a ir del brazo, es decir, desde el húmero, hasta la cabeza, ¿sí? Un músculo bastante extenso. Acá estamos mirando al animal por ventral, esto que estoy señalándoles es el esternón. Y bueno, el músculo brachiocefálico está dividido en dos partes por una intersección tendinosa que aparece a la altura de la articulación escapulohumeral, que se llama intersección tendinosa clavicular. Justamente es esa intersección tendinosa la que representa a lo que quedó de la clavícula en los cuadrúpedos que apoyan sus cuatro miembros sobre el piso, quiero decir. Recordemos que en el caso particular del canino, que es esta imagen que estamos viendo, con la edad puede llegar a osificarse. Esto ocurre más frecuentemente en los gatos todavía que en los perros. Esa intersección tendinosa clavicular nos divide al músculo en dos partes. Una parte que va desde la intersección tendinosa clavicular hacia el brazo y otra parte que va de la intersección tendinosa clavicular hasta la cabeza. El prefijo cleido significa clavícula, entonces las dos porciones en que se divide el músculo brachiocefálico son la porción cleido-braquial, entre la intersección tendinosa clavicular y el brazo, y una porción cleidocefálica, que va entre la intersección tendinosa clavicular y la cabeza. Este músculo brachiocefálico en los animales que tienen una clavícula desarrollada, como nosotros, forma parte de un músculo mucho más grande que se llama esternocleidomastoideo. Pero al desaparecer la clavícula, ese músculo, el esternocleidomastoideo, quedó separado en dos músculos. Uno es el brachiocefálico, y otro es uno que vamos a estudiar en anatomía 2, que acá está señalado con el número 2, que es el músculo esternocefálico, que acá no nos interesa porque no tiene ningún tipo de inserción en el miembro y por lo tanto no cumple la función de un músculo común. Bueno, para complicar esto un poquito más, el cleidocefálico, el que va a la cabeza, puede tener distintas inserciones según las especies. Entonces lo podemos dividir según las inserciones que tiene en distintas partes o en distintas porciones. Acá lo estamos mirando más de
costado, ¿sí? Estamos viendo la porción cleidobraquial, que va a estar en intersección tendinosa clavicular. Recuerden que les decía que la intersección está a la altura de la articulación escapulohumeral, y la porción que va a la cabeza, que es la porción cleidocefálica. Bueno, ¿cuáles son las inserciones que tiene este músculo en la cabeza? Acá tenemos el cleidobraquial por un lado y el cleidocefálico por el otro, separados por la intersección clavicular, y en todas las especies la porción que va a la cabeza, la cleidocefálica, tiene una inserción que se da en un proceso del hueso temporal de la cabeza que se llama proceso mastoideo, y por eso a esa inserción se la llama inserción mastoidea, o a esa porción del músculo, si quieren, se la llama cleidomastoidea, es decir, entre la clavícula y el proceso mastoideo. En el equino esta es la única porción que hay, ¿sí? Y en el bovino y en el canino se van a sumar otras porciones más. Los caninos tienen una porción cleidocervical que va hacia las vértebras cervicales, concretamente la porción funicular del ligamento nucal, y en los bovinos existe una porción que va al hueso occipital de la cabeza que se llama cleido occipital. Voy a volver una diapositiva atrás. Fíjense, acá en el perro estamos viendo la porción cleidocefálica, toda ella. Esta es la porción cleidomastoidea, que va al proceso mastoideo del hueso temporal, y esta que aparece acá atrás, en caudal, señalada con el número 2, es la porción cleidocervical que tiene el perro, ¿sí? Fíjense que queda muy pegadita y a la misma altura que el músculo trapecio, ¿sí? Y entre las dos queda una especie de triangulito, ¿sí? Que queda determinado también por otro músculo que vamos a ver después, donde hay un linfonódulo bastante importante ubicado a ese nivel. Bueno, entonces esto desgraciadamente es algo que tenemos que aprender de memoria, no queda otra opción, ¿sí? El cleidocefálico se divide entonces en cleidomastoideo para todas las especies, y además de esto, en el canino hay una porción cleidocervical y en el bovino una porción cleido-occipital. Bueno, otro músculo que forma parte de esta división ventral, capa superficial, es el músculo homotransverso, este que les decía recién que íbamos a ver después del brachiocefálico. Este músculo se origina en los procesos transversos de las vértebras cervicales y termina insertándose en la espina, perdí mi flechita, termina insertándose en la espina de la escápula. Es un músculo que se ve perfectamente individualizado en el canino, como estamos viendo acá en la figura. También lo van a reconocer sin ningún tipo de dificultad en los bovinos, ¿sí? Pero es un músculo difícil de ver en los equinos. ¿Por qué? Porque en los equinos se fusiona tanto con el brachiocefálico que es prácticamente imposible, separarlo del brachiocefálico, ¿sí? Acá tienen que tener un poquito de cuidado si leen de Getty, porque Getty no respeta 100% la nómina, porque es un libro que ya tiene sus años, ¿sí? Y habla de una porción cleidotransversa en el músculo brachiocefálico del equino, y esa porción cleidotransversa, un término que no, o músculo cleidotransversario, un término que la nómina no acepta, hace referencia a lo que sería el músculo homotransverso pegadito al brachiocefálico. La realidad es que en el equino el homotransverso como un músculo independiente, así como lo estamos viendo en el canino o en el bovino, no se puede ver. Fíjense, y les llamo la atención sobre esto, que todos estos músculos siguen haciendo lo mismo, van desde alguna porción del tronco o inclusive de la cabeza a alguna porción del miembro. Por ejemplo, recién vimos el cleido braquial al brazo, en este caso a la escápula, pero siempre están haciendo un puente entre el tronco o la cabeza, en algunos casos, y el miembro torácico, que si no quedaría sueltito y se caería. Bueno, dentro de este grupo, vuelvo a repetir porque es fácil perderse, estamos en la capa superficial de la división ventral. Teníamos también un par de músculos que se llaman músculos pectorales superficiales, que son el pectoral descendente y el pectoral transverso, ¿sí? Los músculos pectorales son músculos que, igual que en nosotros, terminan insertándose en el esternón, ¿sí? Y que en el miembro siempre van a insertarse en algunos casos en el brazo y en otros casos en el antebrazo. En el caso de los dos pectorales superficiales, el más craneal de los dos es el pectoral descendente. Recibe este nombre porque cuando uno lo mira con el animal de pie, de frente, las fibras van hacia caudal, e inmediatamente por caudal el pectoral
transverso, ¿sí? Por caudal de ellos dos vemos otro pectoral, pero este ya es un pectoral profundo, que lo vamos a dejar para la capa siguiente, la capa profunda, que es el pectoral ascendente, que recibe ese nombre porque sus fibras van hacia craneal. Acá lo estamos viendo en un preparado real, para que se ubiquen. Acá está la cabeza del perrito, está ligeramente puesto de costado, esta es la línea media ventral, es decir, el esternón. Acá tenemos el brazo y fíjense, este es el pectoral descendente, este es el pectoral transverso y en un plano más profundo tenemos el pectoral ascendente, que ya dijimos pertenece a otro grupo, que es el de los pectorales profundos. No a otro grupo, perdón, a otra capa. Acá los estamos viendo para entender mejor sus inserciones en el equino. Fíjense que el pectoral descendente, que es el más craneal, ven cómo las fibras se dirigen oblicuamente hacia caudal, termina insertándose en el húmero, como el pectoral transverso en parte se inserta en el húmero y en parte también lo hace en el radio, ¿sí? Y como el pectoral ascendente, que recordemos es uno de los profundos, ¿sí? Termina insertándose en los dos tubérculos del húmero desde caudal, que viene, ¿sí? hasta el húmero. Bueno, la capa superficial, entonces, repasando, está formada por el cleidobraquial, por el brachiocefálico con sus porciones, cleidobraquial, cleidocefálico, por el homotransverso, que en el equino es un músculo que no es fácil de separar del brachiocefálico, y por dos pectorales, el pectoral transverso y el pectoral descendente, que son los pectorales superficiales. La capa profunda de la división ventral va a estar formada por el pectoral ascendente, que ya estuvimos hablando de él, y en algunas especies por otro músculo más, que es el subclavio. El subclavio es un músculo que no está presente en todas las especies, lo podemos identificar solamente en el equino y en el bovino, está ausente en los caninos. Es un músculo que tiene un recorrido en forma de arco porque se va a originar en el borde craneal de la escápula, ¿sí? Y luego de pasar sobre la articulación escapulohumeral, va a girar y profundamente va a terminar insertándose sobre el esternón. Acá lo estamos viendo con una vista lateral y acá lo estamos viendo por craneal, ¿sí? En realidad el músculo se inserta en una fascia que se llama fascia subescapular, ¿sí? Y no concretamente en el borde craneal de la escápula, pero para que ustedes recuerden, me parece más fácil decir que es en el borde craneal de la escápula. Ojo que cuando yo le hablo de estos músculos y les digo origen e inserción, estoy diciendo simplemente de dónde a dónde va, pero no estoy siendo estricto. Si ustedes recuerdan de generalidades, origen es el punto que permanece fijo durante la acción de un músculo y la inserción es el punto más móvil. Así que cuando estudien estos músculos del libro, es probable que se los describa al revés. Yo les estoy diciendo, se origina en el borde craneal de la escápula y se inserta en el esternón, y por el libro les origina en el esternón, se inserta en el borde de la escápula. Esto tiene que ver con que el libro respeta las convenciones en cuanto a qué es el origen y qué es la inserción. A nosotros esto, la verdad, tanto no nos importa en tanto y en cuanto ustedes puedan reconocer al músculo, ¿sí? Bien, entonces el subclavio y el pectoral profundo, el subclavio y el pectoral ascendente, que son los pectorales profundos, forman parte de esta división ventral, capa profunda, y nos queda un músculo enorme, extensísimo, que es el músculo serrato ventral. Para este músculo están las áreas serratas que ustedes estudiaron en la escápula, esa área serrata craneal y esa área serrata caudal que hay en craneal y caudal del borde, de la cara medial de la escápula, que en el perro tienden a confluir en una sola área serrata, y va a tener una porción cervical que se origina de los procesos transversos de las vértebras cervicales para ir al área serrata craneal de la escápula, y una porción torácica que se origina de los bordes laterales de las primeras costillas y se inserta en el área serrata caudal. Los músculos que se llaman serratos se llaman así porque esta inserción que tienen secuencial en estructuras que son metamétricas, como las costillas o como las vértebras cervicales, hace que el músculo tenga un aspecto similar a lo que son los dientes de una sierra, y por eso se llaman serratos. Fíjense que este músculo concretamente es muy claro cómo está asociando la escápula al tórax y a la región cervical. Bueno, y aunque no lo vean, ya vimos todos, ¿sí?
Acá estamos nuevamente en esta imagen que habíamos visto antes para identificar al músculo romboides, ¿sí? Y acá estamos viendo algunas de las inserciones del serrato ventral porción torácica, perdón, porción cervical, ¿sí? Y también hay alguna de la porción torácica. ¿Qué más puedo ver en esta imagen que sea de interés? Ahí estamos viendo al músculo subclavio. Y este que estamos viendo acá es el músculo brachiocefálico, que recordemos en el caballo tiene solamente la inserción mastoide. Bueno, es muy importante entender que estos músculos, más allá de que forman un puente, en este gráfico se entiende muy bien, están solamente representados algunos, forman un puente entre alguna parte del esqueleto apendicular, sea la escápula, sea el útero, en algunos casos también el radio, y alguna parte del tronco, o en algunos casos también pueden llegar, hasta la cabeza. No solamente tiene esa función, sino fíjense en el caso del serrato ventral y en el caso del pectoral ascendente, aquí es muy claro cómo el tórax, ¿sí? Esto es una vértebra torácica, estos son las costillas, esto es el esternón, realmente está suspendido y colgando como si fuera un tonel o un barril entre dos columnas que son los miembros torácicos, y si nosotros le cortáramos todos estos músculos, ¿sí? Si cortáramos el romboides, que es de color verde, el trapecio que está de color celeste, y el serrato ventral y el pectoral de un lado y del otro, prácticamente el tórax se caería al piso. Es decir, estos músculos no solamente tienen una importancia trascendente en unir el esqueleto axial con el esqueleto pendicular, sino también en la de sostener la cavidad torácica entre los dos miembros torácicos, ¿sí? En su sitio, ¿sí? Porque si no, como decía, aunque es una analogía muy burda, como que el tórax se nos vendría al piso. Está señalado con la flecha, es el centro de gravedad del cuerpo del animal. Bueno, una vez que estudien estos músculos, esto obviamente, aparte de este PowerPoint, va a requerir que hagan una lectura de estos músculos, que se tomen el tiempo en identificarlos uno por uno, no son para nada difíciles. Les vamos a subir algún video donde los puedan ver por lo pronto en el canino, porque ya los hemos visto básicamente con esquemas y algunas fotos de quino, así que después les vamos a subir un video de una demostración de estos músculos. Creo que acá estamos, ¿sí? Bueno, espero que el video les haya sido de utilidad, espero que todos lo puedan ver a la vez y nos encontramos en el próximo. Quédense en casa.